aquí se intenta el más difícil todavía siempre. Y yo creo que este es uno de esos momentos que justifican la existencia de un medio de comunicación. Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo recuerdo cuando te hizo una pregunta muy delicada Cayetano González. Y aquello desencadenó, bueno, una especie de apoteosis de a todos a por Cayetana. Y hubo algún imbécil que pensó que esa cabeza estaba cortada. Porque aquí hay gente que se cree lo que sueña. Y aquello no solamente no salió así, sino que probablemente el único resultado que ha sorprendido es el de Barcelona. Ha estado a punto del tercer escaño. O sea que, pero a pocos, miles de votos en Barcelona. Ahora, eso siendo difícil, no es tan difícil como explicar lo que dijo ayer Casado en Zagreb. Vamos a ver, inténtalo. Vamos a ver. Vamos al fondo de muchas cosas porque sí, es un momento español grave y hay que empezar por subrayar que es un momento español grave. La última entrevista que me hiciste, yo estaba en Barcelona, fue el viernes antes de las elecciones, sí, y te comenté dos cosas que quiero recordar hoy. Primero, que me parecía que si ganaba Sánchez, estaba él tramando una nueva traición a la nación española, al régimen constitucional del 78, en tándem con Esquerra. Eso es así, y si así se ha demostrado, de eso podemos hablar luego. Y la segunda cosa que te comenté es que me parecía absolutamente esencial y un ejercicio de responsabilidad patriótica reagrupar el voto en torno al Partido Popular y no promover la ruptura y fragmentación del espacio del centro-derecha o del espacio racional español en torno a Ciudadanos en parte y desde luego en torno a Vox. Bueno, lo segundo lamentablemente no ha ocurrido, se ha fragmentado ese espacio, el Partido Popular no tiene un escaño más que Pedro Sánchez y eso hay que lamentarlo. Vale. ¿Por qué se puso ese límite? Bueno, déjame, si puedo seguir, te voy a hacer un análisis general de la cuestión. Y eso es un drama real. Si hubiéramos tenido un escaño más, la situación política hoy sería muy distinta. Es decir, Vox, como Podemos, como los independentistas, son puntos ciegos en el hemiciclo. Es decir, no son puntos que permitan forjar ni hegemonías, ni gobiernos, ni mayorías. Son puntos ciegos. Pues anda, para ser ciego tienes Madrid y Andalucía, que son dos puntos ciegos notables. En el Congreso hoy en día son puntos ciegos y no permiten, digamos, transaccionar ni salir del bloqueo. Bueno, a partir de ahí, ¿dónde estamos en estos momentos en España? En un momento de gravísima crisis triple. Económica en una parte, que está viniendo. Segundo, claramente nacional, institucional, constitucional, y luego de parálisis política. Y en ese escenario realmente solo hay tres opciones. Hay una opción de gobierno de sedición, es decir, un gobierno, claro, con Podemos, por supuesto, pero sobre todo avalado de manera pasiva o activa por Esquerra Republicana de Cataluña, gobierno de sedición. Dos, gobierno de concentración constitucional, gobierno PP, PSOE, Ciudadanos, o terceras elecciones. Entonces, me preguntas, ¿cuál prefiero yo de esas tres? Evidentemente prefiero la segunda. ¿Es posible esa segunda? Altamente improbable. ¿Por qué? Entonces aquí yo podría citar a Montaigne sobre la poesía y decir porque él era él y yo era yo, es decir, porque Sánchez es Sánchez y el PP el PP. ¿Y quién es Sánchez? No, como la gente piense que lo tuyo con Casado es porque él era él y tú eres tú. No estoy hablando de Casado, lógicamente estoy hablando de Sánchez y el Partido Popular. Es decir, Sánchez es un hombre sin escrúpulos y es un hombre que sigue aferrado al pacto del Tinel y que sigue aferrado al pacto con Esquerra. ¿Quién es el Partido Popular? Es un partido comprometido con la Constitución y con la transición. Yo dije en la campaña una cosa y que repito ahora y que me parece esencial. Es decir, ese gobierno de concentración solo sería posible, razonable, bueno y positivo, con condiciones tajantes sobre España. Es decir, la ruptura de todos los pactos del PSOE con el separatismo y el nacionalismo. Podemos citar todos los ejemplos. Navarra, por supuesto, Diputación de Barcelona, ir más allá, ¿vale? ¿Y cuál es el proyecto de Sánchez? En el fondo, ¿cuál es la única propuesta electoral que hizo a lo largo de la campaña? Y que es lo que ha demostrado en las últimas horas, fue la plurinacionalidad. Es decir, la derrota de la nación española, el fin del régimen del 78. Por eso es tan complicada la situación en la que estamos. A ver, ahora hay gente que pide la abstención. Abstención.
Eso no es patriotismo, eso es masoquismo. Eso sería deleterio para el Partido Popular, por supuesto, pero eso podríamos decir que secundario, eso sería deleterio para España. Deleterio, aclaro, para las víctimas de la LOCSE significa que no vale nada, estropeado, podrido y lamentable. Deleterio es, en fin, peor todavía. Que hace daño, que perjudica. Muy malo, muy malo. Eso es entregar votos a Sánchez para que los ponga al servicio de Esquerra, es decir, de su proyecto político. Sí. En mi opinión, solo un gobierno de Casado o con Casado ofrece seguridad política, económica e institucional y es garantía de unión, digamos, de prosperidad económica, de estabilidad económica y de libertad. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pero has dicho una cosa final. ¿Cómo me sí, domina? O es sea, que no te domino, no, pero vengo a intentar explicar cosas que creo que son esenciales. Sí. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora, si esas opciones son las que son? Y luego podemos hablar, creo que tenemos que hablar de las posibilidades de que Esquerra acabe o no apoyando a este gobierno, que yo creo que son mucho menores de lo que la gente cree. Yo creo que ahora es otro capítulo que podemos abordar. Pero objetivo prioritario, reconstrucción del constitucionalismo. Para empezar. O sea, retomar ese proyecto que lamentablemente no se puso en marcha hace unos meses, que fue España Suma, y que podría haber desembocado en un resultado distinto en estas elecciones. Bueno, pero bueno, podemos hablar de muchas cosas. La frase para mí clave de esa cuestión, porque llevamos rediscutiendo, de Casado, si hubiera tenido un escaño más, a lo mejor, o no, pero en todo caso, es una posibilidad más, o con Casado. Eso es lo que yo vengo diciendo, y por una vez coincido con Pedro J. Yo creo que hay que estar en el gobierno. De una u otra manera, hay que estar en el gobierno, porque si no, si dejas suelto a este tío, la cabra tira al monte... Hemos pasado de una etapa en la que nos sentíamos muy apoyados cada vez que Cayetana coincidía con nosotros. Sí. Ahora, desde su nueva responsabilidad, para mí es un placer decir que coincido 100% con su diagnóstico. Claro, pero... Y que la cuestión... Lo más interesante de la conversación o de la entrevista viene ahora, porque ella ha desplegado muy bien las piezas sobre el tablero. Entonces, ¿cuál es el menor de los males? Efectivamente, el menor de los males es cómo se articula la segunda alternativa con los elementos reales que hay sobre la mesa. Añadido. El mismo día en que además Cayetana llevó a los maitines, Congreso, Politburó, Presidium, como se llame esto del PP, donde no dejaban hablar a Aznar, llevó la propuesta esta, lo que acaba de decir, que digo, es de sentido común. Aparte de los criterios que se puedan tener sobre lo que es constitucional y tal, yo creo que se equivoca por completo el análisis de lo de Vox, pero bueno. Coincido en cambio también, rotundamente, pero además también desde un sentido práctico de la agrupación del voto. La cuestión de fondo, ¿no? Aquí tenemos gobiernos en Madrid que resisten a la izquierda, por eso. Pero la cuestión de fondo, el de y el con. Es decir, ahí se supone que está Ciudadanos. Y tú más o menos por la mañana... Cuando de pronto hubo gran sorpresa en el PP, hay pacto de Podemos y el PSOE. Pero ¿cómo va a haber pacto de Podemos y el PSOE si con esos resultados dependen de la Esquerra y la Esquerra quiere a Podemos? Evidentemente que ese pacto no hacía falta 48 horas. Pero por la tarde salió Inés Arrimadas y dijo algo bastante parecido, por lo menos que sonó casi igual. La cuestión es, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las relaciones con Ciudadanos? Para que eso, que debería concretarse con una propuesta conjunta, que es lo que le daría realmente fuerza, no se concrete. O sea, yo no sé ahora cuáles son los vínculos, las relaciones que hay entre el PP y Ciudadanos, no sé quién manda en Ciudadanos, no sé cómo se organiza eso, pero digamos el sentido de lo que dijo Arrimadas es exactamente el mismo que dijiste tú esa mañana y que ya habías dicho en vísperas de las elecciones, donde por desgracia pasó lo que se veía venir. ¿Qué hace falta para convencer que no se pierden votos, sino que se ganan ofreciendo ese gobierno con Casado? A ver, no, las relaciones con Ciudadanos son buenas y yo espero que sean cada vez mejores.
Hace años que llevo defendiendo una reagrupación de ese espacio político y de esas siglas políticas en una entidad, llamémosle como queramos, plataforma, partido, lo que fuera, común, ¿no? Y yo espero que ese proceso, con su tiempo y con tacto y con generosidad, se produzca, con lo cual yo creo que no tiene tanto que ver con eso, ¿no? El verdadero problema que hay en España tiene nombres y apellidos, y es que es Pedro Sánchez. Es decir, yo puedo elaborar este proyecto de gobierno constitucionalista, poner un documento sobre la mesa con las condiciones clarísimas para que ese gobierno constitucionalista se ponga en marcha. Por ejemplo, en Cataluña estamos elaborando un libro blanco con cantidad de medidas que supondrían la democratización de esa comunidad, ¿no? Y podríamos aplicarlas a otros territorios españoles para devolver la libertad, la igualdad a todos los rincones de España, ¿no? Pero es que, ¿qué quiere Sánchez? ¿Qué es Sánchez? ¿Qué defiende Sánchez? Es que Sánchez ha dicho lo que quiere. E incluso en el debate electoral, cuando Pablo Casado le preguntó, ¿usted descarta un pacto con esta gente, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Torra y compañía? Y no lo descartó. ¿Cómo lo va a descartar? Y no solo no lo descartó, sino que lo primero que ha hecho es el abrazo con Iglesias, que insisto, es dramático pero secundario, porque el verdadero abrazo que él busca es con Esquerra Republicana de Cataluña, que es lo que yo llamo el gobierno de sedición, porque eso es lo que Sánchez llamaría la plurinacionalidad, pero que es el fin de la nación española, el fin del régimen del 78. Entonces, ahí podemos entrar en la segunda pata de análisis que es fundamental, que es intentar entender qué posibilidades reales hay de que Esquerra acabe apoyando ese gobierno de Sánchez. Y esto es muy interesante, porque si Torra, como parece, es inhabilitado, si Puigdemont consigue, como puede parecer, dentro de 8 meses. Bueno, en unos meses. Si Puigdemont consigue, como 11 parece, meses tardó Artur Mas. Si Puigdemont consigue la inmunidad europea, prepararos para eso. Si Puigdemont consigue la inmunidad como eurodiputado, podría volver a España y pasearse por España, señaladamente por Cataluña, haciendo campaña. No para presentarse como candidato, porque perdería la inmunidad de eurodiputado, pero sí para hacer campaña electoral como principal y gran referente del independentismo en Cataluña. Eso nos lleva a una situación de convocatoria de elecciones en Cataluña, con una feroz competencia entre Esquerra y Junts pel Cat, en la que evidentemente el partido que se avenga a pactar un gobierno español será, digamos, castigado en las urnas por parte de los más radicales. Entonces, ese escenario hace difícil, yo no digo que imposible, que Esquerra apoye a un gobierno de Sánchez en un plazo... Excepto que Esquerra consiga presentar en esa lid el logro inmenso de haber conseguido el compromiso, es decir, los términos de lo que yo esta mañana he denominado la alternativa CAS del independentismo catalán, que claro, sería enmascarado por Sánchez como... Y pondrían de relator a Garzón. Pero lo que es verdad... de partidos... Vamos a ver, lo que es verdad es que todas esas piezas están ahí y hay que advertir que después del inaudito informe, de la inaudita posición del abogado general de la Unión Europea, un polaco extravagante donde los haya, que en todas sus resoluciones hasta ahora, por la razón que sea, siempre ha perjudicado a España, si el Tribunal de Luxemburgo y un amigo que ha estado recientemente y que tiene contacto con ese entorno del tribunal y de los magistrados, me ha transmitido una impresión muy de enorme preocupación ante el hecho de que lo que acaba de explicar Cayetana suceda. Yo pienso que la gran baza de Esquerra ha quedado definida con su verbatim, con sus comillas, en la pregunta que se va a formular esta semana. Una mesa de negociación, no de diálogo, sobre el conflicto político entre Cataluña y el Estado. Es la ETA. Y al mismo tiempo el PSC ya cediendo en uno de los puntos equivalentes a los de la alternativa de CAS, que es el desmantelamiento del aparato policial del Estado en Cataluña. Está claro. A ver, perdón. No, en esta coyuntura, que yo estoy bastante de acuerdo, lo que yo no entiendo son las palabras de ayer. O sea, lo que queríamos, la principal pregunta es, ¿cómo se explica entonces que desde el PP, Pablo Casado ayer
insinuar a que si Sánchez consigue llegar a ese gobierno que no nos gusta, luego le irá apoyando en el día a día de los presupuestos. Sin independentistas, ¿eh? Bueno, sin los independentistas. Pero si es que sin independentistas no no puede sale, llegar. no hay investidura. Dijo sin independentistas y no sin Unidas Podemos, como hoy cuenta La Razón. Claro, que es lo que eso no hablábamos tiene antes. ningún sentido. A mí lo que me preocupa es que si la vía que Pedro J. llama CAS, que yo llamo, digamos, el tándem con Esquerra, Puedes la llamarle traición a COF la nación o lo también, que sí. queramos, ¿vale? Con Esquerra, se le complica a Sánchez, inmediatamente va a, digamos, desviar toda su artillería hacia el Partido Popular y a movilizar a todos sus terminales mediáticas para presionar al PP hacia una abstención. Claro, Hombre, claro, ¿Vale? pero de la Está en eso ya. abstención. Y yo insisto, la abstención esa no es patriotismo, es masoquismo. Bueno, y sería aparte que podría ser absolutamente irrelevante e inútil si todos los que están, me ha gustado mucho la expresión esa del ángulo ciego del Parlamento, Punto los que ciego. quedarían en ángulos ciegos, es decir, fuera de la transversalidad, votarían todos a la vez en contra de la investidura de Sánchez y la abstención del Partido Popular no sería Pero suficiente. sobre todo, Pedro J., insisto en la clave. ¿Qué gobierno va a hacer Sánchez con los votos del PP? Pero ¿Qué ¿dónde gobierno está? va a hacer Pero Sánchez con los ¿por votos qué? del PP? ¿Por qué? El gobierno que... Has estado brillante como siempre, pero no has contestado. ¿Qué quiere Casado? ¿Qué va a hacer Casado? ¿Por qué Casado no propone entrar en un gobierno o formar un gobierno o condicionar o participar en un gobierno junto a Ciudadanos con el PSOE? Que es la cuestión fundamental. Ese es el tema. Pues yo creo que él está valorando todas las opciones, esperando que estén todas las cartas sobre la mesa, y te digo muy sinceramente que va a acertar en lo que haga. Y esto no te lo digo para Hombre, poner, según- lo digo según lo que haga. No, ¿Qué ministra de no, Exteriores ha no, perdido España? No. Creo sinceramente que va a acertar. Porque, por ejemplo, él ha recibido muchas presiones para esto de la abstención. Pues eso es Lo normal. absurdo. Lo Absténgase, usted abstenga, Sí. patrio. ¿Ves? Ha dicho tajantemente que no. Y eso es muy importante que él diga tajantemente que no. Y es una posición que, insisto, va a ser la más difícil de mantener en los próximos tiempos. Porque esa alarma de la que hablabas, Pedro J., y que es verdad que tiene muchos sectores de la sociedad, no solamente el sector empresarial, los poderes fácticos, las élites, sino gente en casa que dice qué horror lo que se avecina, eso se va a traducir en una presión muy fuerte sobre el PP. Y aguantar esa presión y explicar que tú no puedes entregar tus votos a estos señores para que hagan lo que estos señores siempre han dicho que van a hacer y lo que estamos viendo en Barcelona. ¿Qué pasó ayer en Barcelona? ¿Qué votó el PSC en Barcelona ayer? Votó con Esquerra para sacar y echar a la Policía Nacional de Vía Laietana. Sí. Es que eso es el PSC, es que eso es Claro. el PSOE. Entonces tampoco hagamos un juego de engaños. Bueno, el sobre lo que PSOE son. es también Emiliano García Paje, que Bueno. abiertamente se está manifestando Pero, Jota, en contra de esta vía. pero- Quito y de, Bien. y, en De fin, soslayo. Pero- y de soslayo, Pero como ese- siempre. Vamos Y a nunca estar de había- acuerdo, momento, vamos a estar de dejad acuerdo en hablar que a si Rosa. fuera por el espíritu del partido sanchista, si fuera por ellos, desde luego que perseverarían en esta vía catastrófica para España. Pero ellos mismos también van a chocar con la realidad y que el precio que van a tener que pagar para conseguir la abstención de Esquerra va a ser tan alto que va a suponer el final de la carrera de Sánchez cuando termine esa experiencia. Bueno, un momento. Por lo tanto, a lo mejor por Pedro, sentido de deja la hablar, supervivencia... porque es un caso de machismo tremendo. No dejáis hablar a Rosa Mansplaining, Belmonte. no, O sea, que va. bueno, esto Tiene ya cosas es más una cosa interesantes que decir. No, no, pero verdaderamente si ya está. vergonzosa. No, es que me duele. me yo duele. solo le quería preguntar a Cayetana si ese tajante no a la abstención no se parece demasiado al tajante no de Rivera que tanto le ha costado. No. Yo honestamente, en fin, no. No, te digo no al no. Bueno, un momento. ¿Tú Y de sabes? hecho, fíjate, Sí. perdóname, yo creo que a Rivera lo que le costó fue otra cosa. Fue de hecho, sí, no haber sido, no haber cumplido el mandato fundacional de su partido, que era evitar la deriva hacia el nacionalismo de un partido o de otro, ¿no? Y no haber pactado con Sánchez en su día. Yo creo que eso fue lo que le costó. O sea, no haber sido el partido útil.
Eso pasa por cumplir las promesas electorales, que como decía el canalla de Enrique Tierno, están para no cumplirlos. Es que, pero y es que es verdad. A veces sí. Déjame la vender mi cesta de los de Navidad, mítines, Pedro, déjame no puede vender. condicionarlo todo. Ahora que tienes muchas televisiones, deja que yo venda mi humilde cesta de Navidad. ¿Sabes qué es? El hombre que es el hombre del momento. Bueno, hacen será homenajes en la sexta, da toda, o sea, solamente compite con Montoro el día de las elecciones en televisión española. Por los 7 años de veto a los que he sido sometido, pues tal vez. Pues chico, yo llevo 30 y no me quejo. Una cierta compensación, ¿no? Sí. No tiene ningún sentido. Pero bueno, la cesta de Navidad. Atención, porque esto se acaba. El año pasado se acabó en 8 días y luego hubo gente que quiso tal y no hubo. Bueno, esta cesta de Navidad este año es todavía mejor que la del año pasado. Tiene 7 kilos y medio de jamón de Guijuelo. De Guijuelo, en fin, de verdad. El cava riojano Becker Brut, que es el mejor, digan lo que digan en Cataluña, el cava riojano es tremendo. El vino tinto Aljibes. Las conservas de Ana María, que son las mejores de España, en anchoas, en mejillones y en sardinillas en aceite de oliva. El aceite de oliva virgen de Olivizate, tableta de turrón artesano, que esto ya lo probamos el año pasado, y es maravilloso, ese turrón de Gijona, que prácticamente ves el aceite de la almendra. Oh, eso es buenísimo. Y además, la torta imperial de Alicante, para los que tengan buen diente, extraordinaria. Esto estoy atónito, 2 tabletas de chocolate ecológico que yo no he probado, pero que me voy a devorar. Entonces, chocolate no puede ser malo, que es de Vivani, que es una marca especializada en productos ecológicos y ha creado un chocolate ecológico. Y además, ya de regalo este año, una suscripción por 1 año gratis a Flixolé, con todo el cine español. Con todo el cine negro americano y todo el cine europeo desde los 40 a los 70, que es absolutamente maravilloso. Todo remasterizado, perfecto. Todo esto por un precio casi ridículo. O sea, 240 euros, incluido el IVA y los gastos de envío, o 230 si son del Club Libertad Digital. ¿Quieres vender cestas? ¿Por qué no pones tu libro de Memoria del Comunismo en la cesta? Pues porque no me dejan. Es que ayer me comunicó Imelda que ya ha sacado la 25ª edición. Ya he oído esta porque mañana. Desde que llegan los comunistas al poder... Pero ¿cómo no te va a dejar Imelda? O sea, Imelda encantada de que mientras se toman los turrones... mientras se toman los turrones... Habría que subir el precio, ¿no? Es que estamos... Nunca hemos llegado a 250. Nunca hemos llegado a 250 euros. Y eso es un límite razonable. Que compren el libro es totalmente necesario. Además, cómprenlo porque si ganan los malos, que tiene todas las trazas, el año que viene lo pueden prohibir. O sea, cómprenlo para Navidad. Hablaba antes Cayetana, Federico, de las presiones, ¿no?, que tiene que soportar Casado y de las que ha tenido que soportar ya y las que le vendrán. Presiones también dentro del propio partido. Estoy pensando, por ejemplo, en Feijóo. Alfonso Alonso sigue en su línea, pero bueno, Alfonso Alonso vive en la SER, efectivamente. ¿Feijóo podría ser uno de esos que está ejerciendo presiones dentro del propio partido? ¿Me estás preguntando? Sí. Pues otros dirán que yo ejerzo presiones, pero es que tenemos opinión, es que esto no es una secta, es que los partidos no son sectas, es que discrepar o opinar no es disentir ni ser desleal, es que yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestra manera de entender los partidos políticos. Cada vez que sale alguien con una opinión que no sea la estrictamente oficial, sale una batería de periodistas diciendo, ¿no?, disidencia, corrientes, mareas contra la dirección del partido, y es que yo no lo veo así. Lo fantástico es que en este caso... Y el PP, sobre todo, el PP es un partido donde sí hay debate y donde tiene que haberlo, creo, y donde tiene que haber libertad. Lo fantástico es que en este caso se ha presentado muchas veces las posiciones de Cayetana y las de Feijóo como posiciones enfrentadas, incluso antitéticas, y como si Feijóo hubiera sido el gran opositor a la promoción de Cayetana a la portavocía. Sin embargo, en esta cuestión, que es la más importante, la más importante que afecta a España, en definitiva están diciendo lo mismo. En definitiva, están diciendo lo mismo, cada uno con su voz. Y es verdad. Bueno, es que además Feijóo tiene elecciones el año que viene. Si no es útil votar al PP... No sé si exactamente lo mismo, por Algún ejemplo, matiz. pero yo no estoy a favor de la abstención.
Y estoy radicalmente contra la abstención. Me parece un error la pero abstención. yo no creo que lo que esté promoviendo tiene... Feijóo sea la abstención. Bueno, no Feijóo está promoviendo el acuerdo de los constitucionales. Pero ha hablado de abstención. Es que vamos a ver, en lo de la abstención tenéis razón, tanto por razones de fondo como por razones de aritmética. Oye, y si oímos a los oyentes, que eso estaría bien, ya que nos oyen, vamos a escucharlos. Y después de la pausa, además, vamos a ver cómo perciben ellos al Partido Popular, porque hasta el día de las elecciones veían dos partidos, el de Casado y el de Rajoy. Ahora solo ven uno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Hablábamos antes de la pausa de esas diferencias de opiniones que hay dentro del partido y los oyentes le preguntan precisamente por España Suma y además añado que en redes también le plantean esta cuestión de cara a un País Vasco Suma frente a las próximas autonómicas. Doña Cayetana, no entiendo cómo esperan ustedes liderar la oposición adoptando la línea de Rajoy, de inmovilismo, de ponerse de perfil y de no afrontar las cosas con una decisión firme, clara, que los españoles entendamos. ¿No siente usted que el partido por el que apostó, al que volvió, ya no es el mismo? En el caso de que hubiera alguna discrepancia fuerte con el pensamiento de la dirección, ¿usted sacaría esa personalidad y esas ideas claras y, digamos, se opondría o se enfrentaría a ellas, incluso aunque fuera a su líder Pablo Casado? Bueno, Cayetana, espero que cuando haya elecciones en Cataluña, esta vez, si ofrecéis el España Suma, tampoco os bajéis los pantalones, entre comillas, ofreciendo a los ciudadanos que sean ellos quien lo lidere. Yo pienso que ya tanto vosotros como vos habéis subido bastante y lo puede liderar perfectamente alguien de vos, el España Suma, o alguien del PP. Cayetana, buenos días. ¿Qué ficha vais a mover para que no se forme este gobierno que se quiere formar? Bueno, se repiten las mismas cuestiones. Hay que decir que tampoco es pitonisa ni orácula. O sea, porque hay cosas, la adivinanza, la adivinación... ¡La bruja Cayetana! Eso, no. A ver, no, para comentarios, sobre todo lo de España Suma, que ha salido en el caso del País Vasco y el caso de Cataluña. Y yo creo que ese es el camino y el que la noche electoral, que debo decir que fue una noche feliz en el PP de Cataluña. Sí. El PP de Cataluña pasamos de la práctica extinción, debo decir. Cuando llegó Alejandro Fernández, él siempre lo recuerda, el primer día le entregaron una serie de encuestas donde salía 0, 0, 0. ¿Vale? 0 en las autonómicas, 0 en diputados, 0 lo recuerdo estuvo aquí y lo contó, ¿no? Y lo contó, no así, pero fuera de micrófono sí. Dice, en estos momentos sale una rayita. Sí, o sea, exacto. No salía nada, plano, la rayita. O sea, es que no había ni para cero. Además una estuvo rayita. Un día muy complicado también para él. Sí. Salió la sentencia del caso Gürtel, me acuerdo. Sí. Y la sorteó. Pero qué tipo, qué brillante es. Un tipo brillante, un gran político y se ha convertido en muy poco tiempo en el referente del constitucionalismo en Cataluña y eso es muy importante. Y gracias a su apoyo y en fin, a su inteligencia, sus debates en el Parlamento, que yo he estado oyendo a todos ellos ahora en campaña, pues hemos ido creciendo y creciendo. Y el resultado en Cataluña fue realmente, no de euforia, por supuesto, porque somos pequeñitos todavía, pero muy esperanzador. Es decir, el PP se ha colocado, subimos un 43% el voto desde abril hasta ahora. Pasamos a ser la primera fuerza política constitucionalista con 80.000 votos más que Ciudadanos, que es impresionante. Y pues ahora tenemos una responsabilidad, es decir, el PP ahora se convierte en el eje de la reconstrucción del constitucionalismo ahí. Y a eso nos vamos a dedicar. Yo creo que Alejandro tiene hoy mismo una reunión con Lorena Roldán en Cataluña para empezar a buscar fórmulas de colaboración. Elecciones en pocos meses. Puede haber elecciones en pocos meses, pueden ser en primavera, podrían ser en otoño. En cualquier caso hay que trabajar. Insisto, hay que hacerlo con mucho contacto, con tiento y con generosidad. Ya hay mucha presión que ya empieza, ¿no? Entonces la absorción, la fusión, no. Todas estas cosas hay que hacerlas, insisto, con enorme generosidad y sabiendo que tenemos que de verdad conseguir el objetivo, que es la reagrupación de ese espacio político. Para Cataluña es esencial, porque a partir de esa reagrupación se tiene que poner en marcha ese plan que estamos elaborando de reconstrucción del constitucionalismo aquí. El catalanismo ha fracasado. Y eso es una cosa importantísima de entender. El proyecto catalanista que se pone en marcha con Pujol
acaba con las barricadas, los fuegos y los incendios de hace una semana. Siempre ha acabado el movimiento nacionalista, siempre en manos de la extrema. Ahora llaman la convergencia. La convergencia, bueno. Es que me parece... Y lo importante, fíjate, es el catalanismo ha fracasado. Al nacionalismo se le ha caído la triple máscara. La máscara de la hegemonía, no existía un solo pueblo, solo construyeron una secta. 2, no tenían motivos racionales que justificaran ese movimiento, solo era xenofobia. No había agravios económicos reales, era xenofobia. Y 3, no era un movimiento pacífico. Nunca lo fue. Era un movimiento que en los años 70, como tú conoces muy bien, era un movimiento violento, que luego se convirtió en una democracia intimidada por Pujol, es decir, una violencia soterrada, y que luego ha vuelto a aflorar. La dictadura blanca. La dictadura blanca que dijo Tarradellas el primer día. Entonces, una vez fracasado el catalanismo, estamos en un momento crucial. Porque, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos corregir los errores de 40 años y poner en pie una alternativa, la única posible, constitucionalista para Cataluña, con un objetivo de gobernar algún día no muy lejano. O 2, podemos hacer lo que hace el PSOE, que es, por una parte, literalmente ya directamente ceder a Esquerra la plurinacionalidad, todo eso, o rescatar el catalanismo desde debajo de los escombros para darle una nueva vida. Sí, acabarán poniendo a Durán y Lleida. Eso, y buscando los Durán y Lleidas de la vida para intentar una vez decir, no, el catalanismo vive, aunque el nacionalismo, separatismo ha muerto, ¿no? Pero ¿y en esa reagrupación o en esa España suma o en esas Cataluñas sumas que vamos a añadir, se cuenta con Vox? O sea, ¿el PP cuenta con Vox? Es una pregunta interesante y difícil. Vamos a ver. Yo con Vox, y lo he dicho y con Federico hemos tenido discusiones sobre esto, yo coincido más con Pedro J. Es decir, a mí no me gusta que se vendan ficciones en política. A mí no me gusta que me vendan la derogación del Estado autonómico como una propuesta electoral cuando no la vas a conseguir, no lo vas a hacer y no necesariamente sería positivo. Es decir, España no es Francia. España no es un Estado unitario, centralizado, jacobino, ni lo ha sido jamás a lo largo de su historia. Solo en momentos muy complicados de su historia, es decir, en los últimos 40 antes de la transición.